mencioné fallecimientos de personalidades que marcaron, ¿no?, hitos en la cultura popular fundamentalmente, pero no solamente popular. En el caso de Carlos Gardel trascendió, ya diría, lo popular, ¿no es cierto? Pero bueno, también el nacimiento de Lionel Messi, de Isabel Cocasarli, de Fangio, en fin, de varias personas. Messi, la verdad, no me mandó saludos, yo tampoco a él, pero bueno, de todas maneras fue muy comentado a través de redes sociales y demás, ¿no es cierto? Y por otro lado, quiero mencionar también que es un día que pienso que debería tenerse también muy presente por el tema de que fue una fiesta pagana en sus inicios, ¿no?, y que después fue adoptada por la Iglesia Católica por el día de San Juan Bautista, y es el de las fogatas que queman el fuego, es decir, las fogatas que purifican. Y de hecho, grandes pintores, como lo fue, por ejemplo, Quinquela Martín, inmortalizó en esos cuadros maravillosos, con esos rojos y esos verdes y esas imágenes de la boca, del lugar, de la República de la Boca, ¿no?, en donde hay una de las fogatas de San Juan que les sugiero que la vean, que intenten verlo, aunque sea a través de internet, que aparece, porque es realmente maravilloso. Bien, con respecto al tema del COVID y el cumplimiento o no en los ámbitos laborales, bueno, por un lado, si nosotros leemos, ya sea a través de folletería, de afiches, de flyers, o como se lo quiera denominar, o de sitios, sobre todo ya sea gubernamentales, de hecho argentina.gov.ar, referida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ya sea el Ministerio de Salud, a nivel internacional, de la OMS, de la OIT, es decir, obviamente Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo, que dicho sea de paso, ya se estuvo cancelando de manera virtual una nueva conferencia internacional. Y a su vez, la plena aplicación del convenio 190 contra la violencia laboral en el trabajo, en las relaciones laborales, con la recomendación 260, que ha sido ratificada por Argentina, Uruguay y otros 3 países más, pero de hecho ya tiene plena aplicación, la vamos a decir en otro caso, y tiene vinculación este tema no menor en absoluto de la violencia laboral, que es con la que vengo estudiando, investigando, viendo, ya sea en casos prácticos como de estudio, con colegas de la República Argentina y del extranjero desde hace años, desde hace varias décadas, y que tiene que ver, como dije, con esta no contemplación de la normativa del COVID-19. Porque reitero, por un lado, si nosotros leemos, vemos, observamos afiches, carteles, flyers, etcétera, 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 bueno, tiene que existir el aislamiento, el hecho de las mascarillas, de los guantes, del tener ventilados, aireados los lugares de trabajo. Ahora, pensemos en esto. Nosotros concurrimos, si no es a diario, bueno, para alimentarnos o hacer compras en general, pero fundamentalmente para temas de la alimentación, a supermercados. ¿Hay lugares realmente ventilados en los supermercados como deberían estar, como establece la normativa, que es muy clara y muy precisa, y los protocolos anexos que están en la OMS,
página oficial de la OMS y a su vez están casi transcriptos en el Ministerio de Salud de la Argentina. En absoluto. Fijémonos que no hay lugares de ventilación. Casi ninguno. ¿Se toman medidas? No. Por otro lado, si algún trabajador o alguna trabajadora de algún supermercado, y enfatizo en el tema supermercados porque hay donde hay menos control y son los que están más expuestos, sin lugar a dudas. Y no lo digo yo solamente como profesional de la abogacía, sino está dicho por médicos y médicas. Por ejemplo, lo dijo en programas anteriores muy claramente la doctora Florencia Nannini, una experimentada, joven, pero muy experimentada, neumonóloga de esta ciudad, que dijo: es absolutamente inseguro un supermercado, y tiene muchísima razón. Y esto ya se ha denunciado muchas veces y se hace oídos sordos. Las trabajadoras y trabajadores de supermercados están absolutamente expuestos diariamente, no solo a sufrir maltrato, violencia, etcétera, etcétera, para nada menor, sino esa forma de violencia y de violación de un derecho humano fundamental, como es su salud, a través del no cumplimiento de estas normas, porque ellos están directamente relacionados. Y hay otra cuestión. Si, por ejemplo, tienen un trabajador y trabajadora de supermercado o de un comercio, de un establecimiento comercial. Digo trabajadores de supermercados porque se los considera esenciales, por eso resalto más. Pero de un comercio, en general. Un caso que posiblemente sea de COVID-19. Deberían cumplimentar o llamar al número correspondiente, etcétera, etcétera, o de hecho hacer la denuncia a la empresa, ahí la empresa a la RT y comienza a funcionar todo el sistema. No ocurre así, señoras y señores. En la realidad de los hechos, desde las denominadas oficinas y o departamentos de recursos humanos, a las 24, 48 y como máximo 72 horas, los obligan a ir a los lugares de trabajo, tengan o no COVID. Y si se tienen que morir en el lugar de trabajo, lo hacen. ¿Ustedes han escuchado algún control por parte del Ministerio de Salud? ¿Han escuchado algún control por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a nivel provincial, Delegación Rosario, bueno, la que fuese, a nivel nacional? En este caso debería ser provincial. No. Ni hablar del sindicato que los nuclea. Están absolutamente con pleno, total y cabal conocimiento y nada dicen. Es decir, que esto es la negación de lo que debería ser en el cabal, pleno y total significado un sindicato. Lo mismo ocurre en el caso de los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas y en otros sectores. También en sanidad, en donde es un gremio bastante amorfo, híbrido, para no decir absolutamente leal a las empresas de salud. Puedo equivocarme, si alguien tiene una opinión distinta, que me la diga. Tengo pruebas al respecto sobradas de años y años de inacción constante, permanente, y eso en derecho tiene un nombre: complicidad. Y reitero, negación de lo que es el verdadero sindicalismo. Por lo tanto, no hay prevención. Y
los medios gubernamentales o las autoridades y o funcionarios, funcionarias encargadas de cumplir, porque de hecho ante inacción de los respectivos sindicatos deberían actuar, no digo de las centrales porque están en otra, peor todavía, pero bueno, en el tema de los funcionarios de los respectivos ministerios de salud o de trabajo que deberían actuar mancomunadamente, no hacen nada, absolutamente nada. Reitero, si alguien tiene alguna prueba contundente, efectiva, que me lo diga. Sé de casos, por ejemplo, de cadenas de supermercados que son reconocidas, sobre todo en la ciudad de Rosario. Hay una que tiene el nombre de, relacionado con la monarquía, que está en la zona de San Martín y Garay, en donde sí, tienen ciertos, por supuesto, barbijos, los elementos de seguridad bastante incompletos, pero hay grandes amontonamientos de gente, y esto es lo que se debe evitar. Ventilación cero. Y esto lo replicamos y lo multiplicamos por todas las cadenas de supermercados de la ciudad de Rosario y por supuesto de zonas aledañas y de ámbito de aplicación del sindicato de empleados y empleadas de comercio de Rosario, quien nada hace al respecto. No solamente, ya lo dije, también en sanidad y en casi todos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que sigan falleciendo más trabajadores y trabajadoras? Utilizamos palabras grandilocuentes de que cuidamos esto, de que cumplimos con los protocolos, de que se deben cumplir. Hacemos una marchita, un tanto de unos pocos minutos, que no lo pongo como algo menor por una empresa que cerró, Garbarino, pero hay miles de Garbarinos. No es solamente unas banderitas, que de hecho la bandera argentina es una bandera que no representa a los trabajadores, con todo respeto a la bandera argentina, sino que tiene que tener otras características, porque el sindicalismo es universal, no es localista. No es localista, eso hay que tenerlo presente. Y así fue gestado y así se luchó durante años y años y años por anarquistas y por socialistas. Y eso no se debe olvidar. El anarquismo en Argentina y en todo el mundo, pero fundamentalmente en Argentina, no nació por generación espontánea, ni nació en la década de los 40. Nació mucho antes. Nació a fines del siglo pasado, del otro siglo, del siglo XIX, y tuvo una fuerte influencia, reitero, anarquista y socialista en el siglo XX. Y así debe continuar. Y deben tener fuerza, reitero, los trabajadores y las trabajadoras, y deben ser protegidos como tales, porque de sus ingresos, que son muy magros, en la mayoría de los casos, muy magros, hay una cuota muy importante en donde se subvencionan los sueldos de quienes dicen representarlos y no los representan en absoluto. Y acá, en la pandemia del COVID-19, se puso en clara, cruda y cabal evidencia la ineficacia y la corrupción que existe en el sindicalismo argentino, obviamente en el de Rosario, y